Con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, el verso 23, y vamos a leer este verso de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, en esta mañana te damos gracias porque tú nos has permitido llegar a tu casa, primeramente para adorarte, para darte gracias por todas las bondades, porque eres tú, como dijo el profeta Samuel, hasta aquí nos ayudaste, Señor. Y en esta mañana queremos considerar tu palabra y queremos que seas tú hablando. Mira por las hermanas que están aquí, algunas de ellas son madres, mira aquellas que no son, mira aquellas que escuchen este mensaje, Señor, pero que este mensaje no sea palabra de hombre, sino que seas tú hablando a nuestras vidas, no solamente a las hermanas, no solamente a las madres mujeres, a las mujeres madres, sino a todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. El capítulo 11 del libro de Hebreos es un capítulo conocido como el capítulo de los héroes de la fe o como el salón de los héroes de la fe. Dice el verso 1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quiero decirle que la fe no es nuestra, la fe es un don de Dios. Dice la Biblia que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Tanto la salvación, que es por gracia, como la fe que nos es dada por Dios cuando usted y yo abrimos nuestro corazón al mensaje de la palabra, es dada por Dios. Por lo tanto, la fe es una fuerza poderosa. Pero no solamente que es una fuerza poderosa, es una fuerza influyente. Y cuán poderosa sobre la tierra es la fe de una madre. En Hebreos 11, Dios, por medio del escritor del libro de Hebreos, menciona a algunos héroes de la fe. Usted puede ver a Abel, a Enoc, a Noé, y nos menciona a ciertas mujeres como Sara. Y aunque en el verso 23 no nos presenta, nos habla de Moisés, pero mire el momento que nos presenta. Por la fe, cuando nació, fue escondido por sus padres. Aquí nos está señalando no tanto la fe de Moisés, sino la fe de los padres de Moisés. Y hoy, que es el Día de la Madre, quisiera hablar acerca de una heroína de la fe, porque Dios menciona a algunos héroes de la fe e incluye a Jocabed. ¿Quién fue Jocabed? Jocabed fue la madre de Moisés. Y mire, su nombre literalmente significa Jehová es glorioso. Hermanos, cuán hermoso nombre, pero sobre todo cuán maravillosa mujer fue ella, fue Jocabed. Ante los ojos del mundo, ¿quién era Jocabed? ¿O qué parecía? Ella parecía una mujer sin esperanza, porque era ante los egipcios una simple, una impotente esclava hebrea. No obstante, hermanos, esta mujer llamada Jocabed, ella crió a un hijo que estremeció el mundo. La Biblia explica que lo logró por fe. Por eso quiero que conozcamos detalles sobre la vida de Jocabed, una madre con fe. Ese es el mensaje en esta mañana. Jocabed, una madre con fe. Y nos vamos a considerar la vida de Jocabed viendo lo que acabamos de leer ahí en Hebreos capítulo 11, pero también vamos a ver lo que dice en Éxodo capítulo 2. Pero antes de ir a Éxodo, yo quiero que usted
Preste atención a lo que yo voy a leer en el libro de Génesis, el libro de los inicios, en el capítulo 15. Présteme atención, usted vaya, si es posible, vaya a Éxodo, porque mayormente nos vamos a concentrar en Éxodo capítulo 2, pero yo quiero leerle lo que dice Génesis capítulo 15, los versos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. En primer lugar, yo quiero hablar acerca de algunas cualidades de Jocabed. Y quiero decirle que Jocabed era una mujer que creía las promesas de Dios. Dios le había hablado a su antepasado, al patriarca Abraham, que sus descendientes, los israelitas como nosotros los conocemos, iban a habitar en Egipto, tendrían que descender a Egipto, y que allí en Egipto habitarían por 400 años y que llegarían a ser esclavos. Pero ¿qué Dios le dice? Que un día Él los sacaría de la esclavitud. Para que alguien o para que un pueblo salga de la esclavitud, se necesitaba o se necesita un libertador. Aunque Dios no dijo: yo voy a levantar a un hombre para que sea el libertador de Israel, implícitamente aquí había una promesa. La Biblia profetizó que Dios levantaría un líder. Dios por medio de su palabra profetizaba que Él levantaría a un líder, un libertador para guiar a los hijos de Israel, sacándolos de 400 años de esclavitud egipcia. Y ahora, si usted ya está en el capítulo 2 de Éxodo, mire lo que dice los primeros 2 versículos. Éxodo capítulo 2, el verso 1 y 2. Dice aquí: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido. Bueno, usted si lee de corrido o no le presta tanta atención, usted puede analizar y puede decir: lo que estoy leyendo es algo normal. Un hombre toma a una mujer, se casan, tienen hijos. Y cuando nace un niño, lo ven bonito. Porque yo creo que casi para todo padre, para toda madre, su hijo es hermoso. Pero quiero que entienda, en la Biblia, nada de lo que está escrito es porque al escritor se le ocurrió. No es que Moisés escribió, recuérdense que Moisés está escribiendo, entonces como que Moisés mismo se está adulando, no. Es el Espíritu Santo que guió al escritor del libro de Éxodo a transmitirnos lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ellos vieron? ¿Por qué el escritor dice que vieron hermoso? Lo que está diciendo es que ellos vieron una gracia. Mire, los judíos no son como a veces nosotros, que a veces el niño todavía no nace, la niña no nace, ¿y qué hacen muchos padres? Ya saben cómo se va a llamar. No, los judíos, ellos esperan. Y quiero decirle que ni Jocabed ni Amram le pusieron nombre. Quien le puso nombre a Moisés fue la madre adoptiva, que llegó a ser la hija del rey de Egipto, la princesa de Egipto. No sabemos el nombre de ella. Ella fue la que le puso Moisés porque lo sacó de las aguas. Pero ¿por qué es lo que ellos vieron? Mire, yo creo que, y esto es algo que no solamente yo lo creo, porque he escuchado de algunos pastores, maestros bíblicos, que cuando los padres de Moisés vieron al pequeño Moisés, el Espíritu Santo, Dios, le estaba testificando, les estaba señalando, les estaba diciendo: este niño es alguien especial, yo tengo un plan con este niño. Tal vez Dios les habló y les dijo: Él es el libertador,
Él es especial. Ellos vieron al niño no a través de los ojos de los padres. No es que ellos los vieron hermosos a través de sus ojos. Ellos lo vieron hermosos a través de los ojos de la fe y por medio de lo que Dios les estaba haciendo entender. Por medio de la palabra de Dios. Al ellos criar esos 3 meses a Moisés, al obedecer la palabra, Dios proclamó que este niño era un niño especial. Ahora quiero decirle una cosa. Todo hijo, toda hija de Dios es especial. Ustedes son hijos de Dios. Entonces ante Dios, ustedes son su especial tesoro. Somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Qué es lo que significa? Tal vez usted no tiene un llamado para ser pastor o ministro, o tal vez usted va a ser un hermano de banca, pero quiero decirle que Dios quiere hacer una obra especial a través de su vida con usted. Solo que usted y yo tenemos que dejar que Dios nos utilice. Dios posee un maravilloso plan diseñado para cada uno de nosotros. Ahora, los hijos. La Biblia, ¿qué dice acerca de los hijos? Dice el salmista, herencia de Jehová son los hijos. En estos días yo estoy escuchando una serie de estudios de un pastor americano, y él, esta serie que es acerca de los hijos, le ha puesto como título: los hijos son un regalo de Dios. Pero quiero decirle que los hijos son un regalo de Dios, son herencia de Jehová, son un paquete tremendo de potencialidad, porque Dios puede hacer de esos hijos lo que Él quiera si usted les instruye por la palabra. Pero también es un paquete de tremenda responsabilidad. Ser padre, ser madre es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Decía el finado pastor Adrian Rogers: nadie nace grande. El hijo, la hija, es hecho grande por las oraciones de mamá y la fe e instrucción de papá. Se necesita de padres y de madres que sean hombres y mujeres con fe. En segundo lugar, si nosotros seguimos leyendo allí en Éxodo capítulo 2, ¿qué nos dice la Biblia? Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la cafalqueó con asfalto, brea, colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija de Faraón, que descendió a lavarse al río, y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió: ven. Entonces fue la doncella, llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En segundo lugar, quiero que veamos que esta era una madre que actuaba. Jocabed era una madre que actuaba con fe. Santiago, ¿qué dice? Tú dices que tienes fe. Pues muéstrame tu fe a través de las obras. Hermanos, la fe debe conllevar acción, ¿o no es fe? ¿Qué había pasado? Si usted lee en casa, yo espero que usted ya haya leído este pasaje de la Biblia o tiene que conocerlo. ¿Qué había pasado? Usted en el capítulo 1 ve que el faraón había decretado que todos los niños varones, que todos los bebés varones
fuesen lanzados, fuesen ahogados en el río Nilo. Cuando Jocabed y su esposo Amram tuvieron al pequeño Moisés, recibieron palabra de Dios. Y en lugar, porque el deber, quiero que entienda, el deber de los padres era que si ellos tenían un bebé varón, tenían que avisarle a las autoridades. Claro que usted puede decir, ningún padre va a avisar, pero ese era su deber, porque si no, esa familia corría el riesgo de morir. El deber de ellos era advertir. Pero en lugar de advertir a las autoridades del nacimiento de Moisés, ellos escondieron, la Biblia dice, al bebé por 3 meses. Y cuando ya no lo podían esconder más, ¿ellos qué hicieron? Construyeron una canasta, lo colocaron al pequeño Moisés en esta canasta y lo pusieron en el río. Luego, él fue salvado por la hija del faraón. Ellos hicieron todo lo que pudieron. Mire, a veces el pastor le dice, hermana, espere en el Señor. ¿Pero qué significa esperar en el Señor? Bueno, me voy a acostar, voy a prender la televisión, no voy a hacer nada. No, su deber primeramente es doblar rodillas y buscar el rostro del Señor. En segundo lugar, su deber es ir a la palabra. Tercer lugar, su deber es consagrarse cada día más para el Señor. Cuarto lugar, su deber es vivir el Evangelio y anunciar las buenas virtudes del Evangelio. Ese es su deber. Mientras tanto, Dios sigue obrando. Tal vez usted no está haciendo nada que ver con el problema que tiene que hacer, pero usted está haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Cuál era lo que tenía que hacer esta mujer? Eran padres, ellos tenían que cuidar, porque los padres son los protectores de los hijos. Ellos tenían que cuidar de la vida del pequeño Moisés. Ellos hicieron todo lo que pudieron humanamente por salvar la vida de su hijo. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque poseían fe. Amén. En tercer lugar, Jocabed era una madre con valor. Usted va a ver alrededor de la Biblia esta palabra: esfuérzate y sé valiente. Ellos no tenían miedo, y aquí estoy hablando de ellos, tanto Jocabed como Amram. Ellos no tuvieron miedo al decreto de Moisés, de Faraón, porque él decretó que los bebés fuesen asesinados, pero ellos no tuvieron su mandato. A veces, recuérdense en el tiempo de la pandemia, cuando estaban las cosas tan serias, la gente decía, póngase la mascarilla. Yo no digo que usted no se tiene que poner la mascarilla, pero la gente le hacía caso a las autoridades, pero a veces no le hacemos caso a lo que dice Dios en su palabra. Hermanos, si tenemos que obedecer a los hombres, ¿cuánto más tenemos que obedecer a Dios? ¿Qué dijeron los discípulos, los apóstoles? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Hermanos, los padres de Moisés no temieron el mandato de Faraón. Hermanos, aquellos que son padres, aquellos que son madres, no tengan miedo. Hoy, en las escuelas, en los colegios y a través de las diferentes formas que vemos, se está queriendo llenar el corazón y la mente de los niños de ideas que van contra la palabra de Dios. Por eso es el deber de los padres cuidar de sus hijos, no solamente en los aspectos materiales, sobre todo en los aspectos espirituales. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Hermanos, los padres deben tomar una posición de defensa o de fe, pero en defensa de sus hijos. Sencillamente, usted mire las condiciones en que vivían los padres de Moisés cuando el pequeño Moisés nació. Ellos eran esclavos, ellos estaban bajo el gobierno del faraón. Pero ¿qué hicieron ellos? Obedecieron primeramente a Dios antes que a los hombres.
La proclamación del faraón era que todo bebé varón debía morir en aquellos días. Eran días peligrosos como lo son hoy. La Biblia dice que estamos viviendo tiempos peligrosos donde los hombres serán amadores de sí mismos más que de la palabra, tanto que el amor de muchos se enfriará. Pero hermanos, es hora que los padres y las madres cristianas, aquellos que Dios le ha dado este privilegio, pero esta gran responsabilidad, se pongan firmes en defensa de sus hijos. Actualmente vivimos tiempos difíciles, pero va a depender de usted. Tal vez usted pueda decir, yo no soy padre, yo no soy madre, pero ¿cuántos tienen sobrinos, familiares? Y así usted no tenga familiares, tal vez usted es hijo único y no tiene familia. Quiero decirle que nosotros como cristianos tenemos que defender con fe la palabra de Dios. Tenemos que estar puestos siempre a dar sabia defensa al Evangelio de Cristo. Porque hoy se están levantando burladores, siempre ha habido, pero hoy cada vez se están levantando más y más burladores del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, usted y yo tenemos que siempre estar dispuestos en presentar defensa. Por lo tanto, seamos hombres y mujeres valientes. Jocabed era una madre con valor. Hemos visto que Jocabed era una mujer que creía en las promesas de Dios. Hemos visto que Jocabed era una madre que actuaba con fe. Hemos visto que Jocabed era una madre con valor, pero también Jocabed llegó a ser una madre victoriosa. Mire lo que sucede. Ponen al niño en el río Nilo. Escuche, el río Nilo es un río que en aquellos tiempos y todavía es el río más largo del mundo. Es un río caudaloso. Pero fue el Señor el que guió a aquella arquilla. Ahora, puede ser que ella le sugiere, o tal vez su hija, porque aquí nos presenta a una hija que muchos entienden que fue Miriam o María, que ella siguiera por un tiempo el curso de aquella arquilla. Y mientras esa arquilla va navegando, ocurre que ese día la princesa, la hija del faraón, descendía a bañarse con sus doncellas. Tiene que haber sido un lugar especial, porque entienda, ella era la princesa. No se podía bañar a vista del pueblo. Tenía que ser en un lugar especial. Pero Dios fue el que dirigió aquella arquilla para que llegase a aquel lugar. Y cuando la mujer abre, cuando le traen la arquilla, dice que el niño lloraba. E inmediatamente, tal vez tenía algún pañalito, alguna tela, o tal vez por los rasgos físicos, esta mujer, esta princesa, nota que el pequeño era un niño hebreo, era un hijo de los esclavos. Ella podía decir, aquí hay un varón, mátenlo. Ella podía comunicar esto a su padre, o ella podía hacer que lo hundan en las aguas del río, porque ¿cuál era la ley? Que los lancen al río Nilo para que los niños mueran ahogados. Pero dice que esta mujer, al verlo llorar, tuvo compasión. Hermanos, Dios es tan maravilloso y dio la victoria a Jocabed. Porque ¿qué pasó después? Dice que cuando lo trajeron y ella se dio cuenta, por ahí apareció, vamos a poner que era Miriam, porque no sabemos si Moisés tuvo otras hermanas. La única hermana que nosotros conocemos por la palabra de Dios es Miriam. Tal vez Miriam se le acercó y le dijo, princesa, ¿quiere que le consiga una nodriza, una mujer hebrea para que le críe a este bebé? Y la mujer accede. Y mire la niña cómo actúa con esa audacia. La Biblia dice que tenemos que ser astutos como la serpiente. Pero no está hablando de una astucia mala, sino ser sabios. Tenemos que saber discernir, tenemos que hacer buenas selecciones. Ella dice, ¿quieres que te busque una mujer? Y la princesa dice, sí, búscame. ¿Y a quién le trae?
a la misma madre. Esto fue una victoria. ¿Por qué? Porque el niño no pereció. Y esta es la razón por la cual, hermano, no debemos temer al diablo ni a su ejército. Cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo creemos en Dios, Dios toma una pequeña arca y la convierte en un buque de batalla para hundir el reino del faraón. Eso es lo que Dios hizo. Esa pequeña arca se convirtió en un buque de guerra, porque allí estaba, en esa arca, el que un día sería el libertador de Israel, el gran siervo que llegó a ser Moisés. Hermanos, ¿no es nuestro Dios un Dios maravilloso? Jocabed era una mujer de fe. Por eso es que ella aparece en Hebreos capítulo 11. Volvamos a Hebreos capítulo 11. Y quiero que volvamos a leer este versículo que fue nuestro versículo clave cuando empezamos a leer. Hebreos 11, 23 dice, por la fe. Mire, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por eso es que esta mujer junto con Amram aparecen como héroes. Esta mujer fue una heroína de la fe. Su vida completa era un testimonio de fe. Si usted es madre, quiero decirle, madre, crea en Dios. Confíe en Dios. Sea una madre de fe día tras día. Eso es lo que dice el profeta Isaías allá en el capítulo 28 de los versos 9 al 11. Él dice, un poquito aquí, un poquito allí, otro poquito allá, línea sobre línea, mandato sobre mandato, reglón sobre reglón. Usted va haciendo un poquito. No es que usted en un día ya le enseña todo a su hijo. No, esto es un trabajo de constancia. Usted constantemente instruye. Mire, esa mujer lo cuidó. Se entiende que en ese tiempo, ¿qué es lo que pasó? En el tiempo que ella cuidó, tal vez 2, 3, 4, 5 años, no lo sé, que fue la nana, como se podría decir, fue la niñera, como se dice. Esta mujer llamada Jocabed le dijo al pequeño Moisés, ya cuando tenía cierto entendimiento, mira Moisés, te quiero contar algo. Y le contó la historia que usted y yo acabamos de estudiar. Cómo fue el nacimiento, cuál era el tiempo, lo que sucedió, lo que tuvieron que hacer ellos y ahora la situación en la que estaba. Él iba a ser ante todo el mundo el hijo de la hija del faraón. Pero lo más probable es que Jocabed le dijo, tú no eres un egipcio. Tú eres un hijo de los hebreos. ¿Y por qué digo esto? En quinto lugar, quiero decirle que Jocabed fue una madre que dejó una huella. Dejó una huella en la vida de Moisés. Miren lo que dice en Hebreos 11:24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Miren, notemos que por la fe, cuando Moisés ya era un adulto, ¿qué hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Esto qué hubiera hecho de Moisés? Lo hubiese hecho el nieto de Faraón. Lo más probable, el sucesor al trono. Pero la Biblia dice que Moisés, que él prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales. Eso usted lo lee del verso 25 al 27. Antes de gozar de los deleites temporales, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, tanto que por la fe Moisés salió de Egipto sin temor a la ira del rey. Esta mujer llamada Jocabed le instruyó a su hijo, y cuando Moisés llegó a ser adulto, él prefirió ser tomado como un esclavo, ser visto como lo más bajo, pasar el oprobio, antes que llamarse un egipcio. A veces
Cuando una persona aspira para un trabajo, puede ser que le pregunten, oiga, ¿y usted cuál es su religión? Y si usted sabe que ahí no aceptan a los evangélicos, usted puede decir, no, yo no tengo ninguna religión. Es verdad, nosotros no tenemos religión, pero usted tiene que decir las cosas como son. Yo no tengo religión, yo tengo una relación con Cristo. Cristo es mi Salvador, yo soy un cristiano evangélico. Tiene que identificarse como un hijo de Dios. A veces muchas personas trabajan en un X o Y lugar, pero la gente ni siquiera sabe que es un cristiano. Son cristianos de la secreta. No, hermanos, usted y yo tenemos que ser conocidos como hijos de Dios. Somos un pueblo especial, somos especial tesoro. ¿Qué pasó con Moisés? Cuando Moisés se hizo hombre, le correspondía ser el próximo faraón, pero la Biblia dice que él rehusó. ¿Él rehusó qué? Poder, rehusó posesiones, rehusó posición y escogió sufrir aflicción con los hijos de Dios. ¿Y por qué lo hizo? Porque él tuvo por mayores riquezas sufrir el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Él escogió la cruz antes que la gloria del mundo. Su madre puso algo en su corazón. Su madre le enseñó. Ella era una madre de fe y él tomó una sabia decisión. Jocabed fue una madre que dejó una huella. Pero ahora quiero dirigirme de una manera general a cada uno de nosotros. No a aquellas solamente que son madres o que tienen el privilegio de ser padres, sino a cada uno de nosotros. Porque quiero decirle que el Señor nos ama y su amor es más maravilloso que el amor de una madre. Dice el salmista en el Salmo 91, el verso 15, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Quiero leerle un pequeño testimonio. Esto está en un devocional de nuestro Pan Diario, escrito el 23 de noviembre del año 2018. Dice así: cuando los padres de Susi se divorciaron, ella era menor. Y la lucha legal por su custodia hizo que tuviera que estar un tiempo en un hogar para niños. Acosada por niños más grandes, se sentía sola y abandonada. Su madre la visitaba solamente una vez al mes y casi no veía a su padre. Sin embargo, años después, su madre le confesó que como las reglas del hogar impedían que la visitara más seguido, se paraba del otro lado de la cerca todos los días con la esperanza de verla. A veces, decía, te miraba mientras jugabas en el patio solo para saber que estuvieras bien. Hermanas, hermanos, esta historia nos da una pequeña luz, una pequeña muestra, un pequeño atisbo del amor de Dios. Tal vez usted se pueda sentir solo o sola, abandonado por las pruebas, pero quiero decirle que qué consolador es saber que Dios nos observa todo el tiempo. El salmista en el Salmo número 33, el verso 18 dice así: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Hermanos, los ojos de Jehová nos miran, nos contemplan, y no solamente que los ojos, sino que los brazos del Padre están abiertos para demostrarnos que Él nos ama con amor inagotable. Amén. Dios nos ama, siempre nos ha amado y siempre nos amará, aunque usted y yo no podamos verlo. Él está como un Padre amoroso. Sus ojos, su corazón están siempre concentrados en nosotros. Pero a diferencia de la madre de esta pequeña Susi, Él puede actuar en nuestro favor en cualquier momento. El salmista dice: me invocará. Cuando usted le invoca, dice el Señor, y yo le responderé, con Él estaré
yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Mientras viajamos por los oscuros valles de la vida, debe tranquilizarnos saber que el Señor, que el Dios Todopoderoso nos ve y está orando. Él declara, Él dice, contigo estaré yo en la angustia. Para finalizar este mensaje, quiero decirle que toda madre tiene un trabajo. El trabajo es enseñar, educar, criar. Que usted pueda decir, mi trabajo es enseñar, educar y criar a mis hijos en los tiempos complejos en que vivimos. Hermanos, es algo que solo usted lo va a lograr de la mano de Dios. Tenemos el ejemplo de Jocabed. Gracias a la vida de esta valiente madre con fe, usted y yo podemos capturar algunos consejos. Y quiero brevemente compartirles 5 consejos que quiero que queden guardados en su corazón. Sabemos que Jocabed fue una madre que creía en las promesas de Dios. Sabemos que Jocabed era una madre que actuaba con fe. Sabemos que Jocabed fue una madre con valor. Sabemos que Jocabed fue una madre victoriosa. Y sabemos que Jocabed fue una madre que dejó una huella en su hijo. Pero ¿cómo lo dejó? 1. Confíe en Dios. Y confíe que Dios tiene un plan para sus hijos. Hermanos, sus hijos, sus hijas, su familia. Usted no ha llegado a este mundo sin propósito. Usted ha llegado con propósito. Los hijos no son una buena o una mala decisión. Los hijos no son un error. Dios se los ha dado. Tal vez vinieron en la peor condición. Piense cuál puede ser la peor condición en que un hijo puede venir a este mundo. Pero ni aún así los hijos son un error. Ni aún así los hijos son una mala decisión. Es verdad que los padres toman malas decisiones y consecuencias salen hijos que tal vez no están en el plan perfecto, pero Dios ya nos tenía a nosotros desde antes de la fundación de los tiempos. Él ya sabe cada persona que va a salir a este mundo, cada persona que va a nacer a este mundo. Y los hijos no son un error. Lo que usted y yo tenemos que hacer es confiar de que Dios tiene un plan. Entonces, ¿cómo usted confía? ¿Cómo usted busca la dirección? ¿Cómo usted busca el plan para su vida, para sus hijos? Quiero decirle que Dios, si usted es madre, si usted es abuela, Dios se los ha dado y la madre que ellos necesitan es usted. Dios anhela mostrarle el plan eterno. Dios ha trazado algo maravilloso para ellos. Solo mantenga una comunicación directa con Dios para que ese plan le sea revelado y usted lo pueda poner en ejecución. En segundo lugar, sea una madre obediente, aunque a veces no entienda. Hermanos y hermanas, es difícil a veces obedecer porque a veces no entendemos. A veces no tenemos claro el panorama. No tenemos un listado de instrucciones que vamos a hacer. No siempre va a ser así, no siempre vamos a tener todo claro. Pero quiero decirle que los pasos de la fe y la obediencia hablan de nuestra confianza en Dios. Es por eso que cada madre tiene que fortalecer su relación con el Señor hoy más que nunca. Y eso se logra a través de vivir una vida piadosa en la palabra y en la oración. Sean mujeres que se dedican a vivir la palabra y sean mujeres que viven a los pies de Cristo. En tercer lugar, sea una madre sabia. Recuerde lo que dice tanto el libro de los Salmos como el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuando a esta sabiduría le añadimos una vida planificada de acuerdo a la voluntad de Dios, no habrá duda que sus intenciones, sus cuidados, sus atenciones a sus hijos serán trascendentes en el plan eterno. Esta mujer buscó hacer la voluntad de Dios, lo escondió, buscó preservar la vida del pequeño Moisés. Y qué gran
hombre fue Moisés. No fue perfecto. Sabemos que no hay hombre perfecto en la tierra a excepción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la historia de Moisés es digna de considerar. Moisés fue el primer escritor bíblico. Tenemos entendido que Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Escribió el Salmo número 90. Fue un hombre de Dios. Fue el primer salmista. Él escribió un cántico, el cántico de Moisés, que usted encuentra en el libro de Éxodo, luego que los israelitas cruzan el Mar Rojo. Mire, ¿pero por qué? Porque esta mujer lo entregó. Eso es lo siguiente. Ese es el cuarto consejo. Aprende a entregarle sus hijos a Dios. A veces es difícil desprenderse de los hijos, pero cuando se comprende que Dios es el que cuida mejor que nadie, es cuando una madre comienza a descansar. Es cuando una madre comienza a descargar sus preocupaciones en Dios. Es en esa fe que usted y cada madre verá milagros. Verá cómo Dios cumple sus milagros, cómo cumple su palabra. Vio Jocabed en su hijo un milagro de vida. Su hijo fue el instrumento que Dios usó para liberar al pueblo de Israel. Pero para finalizar, este es el último consejo. En los tiempos de Jocabed, ella era una esclava. Ella tenía que estar siguiendo la costumbre del mundo. Pero ¿qué hizo Jocabed? No vivió de acuerdo a las circunstancias. Jocabed no permitió que su entorno la condicionara. Lo que estaba a su alrededor no era alentador. No la vio como una limitación, todo lo contrario. Ella vio la oportunidad ante la mortandad. ¿Qué es lo que vio? Jocabed vio esperanza. Ante el desaliento, obtuvo fuerzas. Ante la debilidad, confió en el Dios Todopoderoso. Esta valiente mujer fue capaz de vivir en esperanza. Fue partícipe de la gracia. Fue partícipe del perdón para el pueblo de Israel. Fue una pionera de la fe para las madres que hoy pueden aprender de ella. Fue el papel en blanco en el que Dios escribió una hermosa historia. Jocabed no tan solamente vio el plan de salvación para sus hijos, ella vio el plan de Dios para el pueblo de Israel. Asimismo, hoy cada madre que tiene a Cristo, si da lugar a la palabra de Dios, será un instrumento de bendición para su descendencia. Será una madre con fe, tal como lo fue Jocabed, una madre con fe. Amén.